Buenas tardes a todos y a todas las presentes. Siendo las 18 horas con 30 minutos, damos inicio al presente evento con el objetivo de promover y difundir el diálogo informado y la reflexión de la ciudadanía basados en los textos del sello editorial del INE, para impulsar y fortalecer la cultura cívica, política y democrática. A continuación, amablemente le solicitamos a la maestra Perla Gutiérrez Canizales, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral, nos dirija unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. En representación del consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, el doctor Alejandro Palacios Espinosa, les damos la más cordial bienvenida a quienes hoy nos honran con su presencia en este foro denominado Innovación en materia de capacitación, formación de ciudadanía y promoción a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político, que organizan en esta ocasión las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos a nuestra institución. En este contexto, queremos agradecer profundamente la valiosa e importante colaboración de las autoridades de la Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur, profesor Enrique Estrada Lucero, en especial a su director, el maestro César Alfredo Ríos Calderón, muchas gracias, aquí presente, quienes tan amablemente nos han recibido en esta honorable institución de educación superior. También nos distinguen con su presencia las siguientes autoridades. Nos acompaña, además del director de esta institución, la maestra Verónica Itzel Hernández González, subdirectora de la Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur, profesor Enrique Estrada Lucero. Y nos acompaña la maestra María del Rosario Díaz 5, bienvenida, directora general del Instituto de las Mujeres del municipio de Los Cabos. Y para hablar de este importante tema, nuestro panel de honor el día de hoy, grandes mujeres muy conocedoras del tema, nos acompaña la maestra Araceli Martínez Martínez, jefa del Departamento Académico de Posgrado de la Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur, profesor Enrique Estrada Lucero. También la maestra Xóchitl del Rosario Cortés Lara, jefa del Departamento Académico de Licenciatura de esta misma Escuela Normal Superior. La arquitecta Glenda Orozco Rentería, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de Baja California Sur. La maestra Alma Alicia Ávila Flores, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. Y la licenciada Marina Garmendia Gómez, profesora de posgrado de la Universidad Internacional de La Paz. Bienvenidas y pues estamos completamente atentos y dispuestas para escucharlas y le regreso el uso de la voz a quienes nos moderan este evento. Gracias. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, adscritos al Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, estamos dando cumplimiento a una serie de foros con la intención de crear espacios de diálogo informado y de reflexión en la ciudadanía.
basados en los textos del sello editorial INE, con el propósito de impulsar el fortalecimiento de la cultura cívica, política y democrática. Con este esfuerzo, pretendemos construir puentes de entendimiento con la sociedad y que ésta participe más activamente en la vida política del país. El libro La representación política de las mujeres en México es la condensación de un esfuerzo interinstitucional en el que colaboraron el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional Electoral, a fin de recabar la información sobre la participación y la representación de las mujeres en las instituciones públicas. Los datos que contiene este libro son producto de los resultados del proyecto Mujeres Políticas, una investigación cuyo objetivo fue construir bases de datos que permitieran evaluar cuantitativamente la participación de mujeres, porque si bien la representación descriptiva de las mujeres no genera igualdad sustantiva por sí misma, sí es un primer paso que contribuye a la llegada de las mujeres a los puestos de toma de decisiones y con ello a la incorporación de sus demandas en las agendas públicas. El libro consiste de 8 capítulos en los que se evalúa la participación política de las mujeres desde su perspectiva activa en 3 momentos: como candidatas, cuando son electas y como personas en un cargo público. Sin embargo, no son las únicas dimensiones. También se analizan las reglas de representación política y el papel de las mujeres militantes y dirigentes en los procesos de toma de decisiones en los partidos políticos. Este material está enfocado a contribuir a la generación de conocimiento y de liberación sobre la participación y representación política de las mujeres en México, tanto a nivel federal como estatal, a efecto de propiciar el interés, la observancia y el análisis de dicha temática, así como la identificación de prácticas y áreas de oportunidad que permitan la construcción de estrategias orientadas a cerrar las brechas de género y a superar las limitaciones ante las que se enfrentan las mujeres en el ámbito político electoral. Bien, ahora vamos a ver cuál va a ser la dinámica de este foro. Vamos a tener 3 rondas en donde van a participar nuestras panelistas. La primera ronda se iniciará con una pregunta detonadora a cada una de ellas para exponer un tema, ¿sí? Y tendrán 10 minutos para su presentación. En una segunda ronda se le preguntará a cada panelista si desea ampliar su tema o comentar alguna experiencia relevante en su vida profesional. Tendrá 5 minutos para su participación. Y en una tercera ronda, cada panelista nos presentará sus conclusiones del tema o, si quisiera, alguna recomendación que se les exprese a ustedes, los jóvenes. Y finalmente, una cuarta ronda para preguntas de ustedes. Todas sus inquietudes y dudas que tengan, con toda confianza, las podrán expresar para que las panelistas las atiendan. Pues damos inicio a la primera ronda, iniciando con esta reflexión. Uno de los discursos que han sostenido algunos protagonistas de la sociedad para evitar la participación política de las mujeres es la falta de formación política, perpetuando con ello el estereotipo de que las mujeres no tienen la capacidad de dirigir organizaciones ni espacios políticos. Por eso le hacemos la primera pregunta a la maestra Araceli Martínez Martínez.
para impulsar la representación política de las mujeres. ¿Las reglas importan? Tiene usted 10 minutos para responder. Gracias. Buenas tardes, tarde, noche ya. Me da mucho gusto por estar participando en este foro, por lo cual agradezco la invitación. Y pues bueno, cuando me hacen la pregunta y la invitación, nos presentan este libro que me pareció muy interesante al estar bloqueando cada una de las temáticas que venía ahí. Y antes de responder sí o no y argumentar acerca de la pregunta, pues me gustaría más bien que nos detuviéramos un poquito para pensar de dónde surge lo que acaba de comentar para contextualizar la pregunta y pues bueno, ¿por qué debemos estarnos cuestionando esto en este momento histórico? Entonces para eso los invito, pasan a la siguiente diapositiva por favor, los invito a que hagamos un pequeño recorrido. Bueno, les decía, pues bueno, me estoy preguntando, ¿le dan clic de nuevo por favor? Okay. Un breve recorrido por la historia de la representación política de las mujeres en México, dividiéndolo en el antes y en el después de la obtención del voto. ¿Por qué? Pues para tratar de comprender por qué nos comentan al inicio que para evitar la participación política en México es muy común escuchar que existe estos dos comentarios, que hay una falta de formación política por parte de las mujeres y pues que las mujeres no tienen la capacidad de dirigir organizaciones ni espacios políticos. Seguramente varios de ustedes irán recordando conmigo que por ahí antes de lo que es la obtención del voto y la posibilidad de ser votadas las mujeres, de alguna manera se dan la maña, dirían por ahí, para participar de alguna forma y poner su granito de arena en poder estar presentes en momentos históricos cuando hay cambios en cuanto a la participación política. Y bueno, si nos vamos partiendo en dos, como les decía, en un primer momento, cuando vemos la lucha por la independencia, cuando vemos la invasión norteamericana, la invasión francesa, la revolución mexicana, en cada uno de esos periodos aparecen una serie de personalidades con mujeres como Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario en un primer momento, después de la invasión norteamericana, Josefa Sosoya, quien organizó la resistencia contra el ejército norteamericano. También aparece en la invasión francesa Altagracia Calderón, Ale La Cobra y Ana Concepción Valdés. Y también en la Revolución Mexicana aparecen otros personajes, pero primero, estos tres momentos históricos, la mayoría de sus participaciones son frente al ejército combatiendo contra los españoles o contra las invasiones que les comentaba, ¿no? Norteamericana, francesa y también en la Reforma, ¿no? También hay otra forma de participación en la que aparecen otras mujeres muy interesantes que viene a ser en la Revolución, en este periodo que es tan volátil. La forma de participación da un brinco, ¿no? Porque también aparece su participación como parte de los servicios de información, alertando a los insurgentes, bueno, en todos los momentos, o en la revolución sobre posiciones o actividades de los enemigos, y también ya en este último momento, como le decía, en la revolución, como protagonistas, periodistas, militantes políticas y finalmente en la primera mitad del siglo XX como feministas. Empieza a haber ya este tipo de movimientos luchando por la igualdad de las mujeres en el trabajo, sindicatos, cargos públicos y puestos de elección popular. Así hablando de manera muy, muy general. ¿Se van a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, como les decía, perdón, tantito en la anterior, por favor, me parece. Quería comentarles, aquí en la Revolución les decía, María Teresa Arteaga, que es esposa de Ricardo Flores Magón, nos vamos a la siguiente, y Hermelinda Galindo,
quien es una chica de 20 años quien presenta la propuesta de otorgarle el voto a la mujer a fin de tener el derecho de participar en las elecciones para las diputados. Estos dos personajes vienen a sentar las bases para que la mujer logre el voto en 1953. Para eso, pues también pasa por un proceso, ¿no? Se presenta la propuesta, después cuando se presenta la presidencia Miguel Alemán, se le reconoce a la mujer el derecho a votar y ser votada en los procesos municipales. Adolfo López Cortines, en 1953, en ese momento, ya las mujeres acceden al derecho de sufragio a nivel nacional, es decir, ya va a lograr ser votada a partir del 3 de julio de 1955 y podrá votar. Ahí es un parteaguas. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. De manera que, así que todas estas mujeres pues abrieron ese camino para que podamos votar y ser votadas. Vemos a partir de esa segunda parte, hay una serie de precursoras, para mencionar algunas de ellas. En el 23, Elba Carrillo Puerto es la primera mexicana electa diputada al Congreso local en el 5º distrito en el estado de Yucatán. Rosa Torres, en el 23 también es la primera mujer regidora en Mérida, Yucatán. En el 38, Aurora Mesa Andraca es la primera mujer presidenta municipal en Chilpancingo, Guerrero. En el 79, una mujer accede a la gobernatura en el estado de Colima. Y pues así, también en el ámbito federal encontramos algunas también. Aurora Jiménez es la primera diputada federal. Hay también una primera senadora y bueno, empieza a empujar, ¿no?, ya la participación de la mujer, alcanzando puestos de elección popular. Y pues también hubo otras que empiezan a tener participación en organizaciones luchando por que hubieran mejoras en las condiciones de las mujeres en general en cualquier ámbito. Sin embargo, pues nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. 68 años después, sigue latente la necesidad de promover una mayor incorporación de las mujeres a los cargos de representación popular, ya que acceden a estos puestos. El acceder a estos puestos sigue siendo un proceso lento, lleno de obstáculos que para superarlos debemos trabajar todos en conjunto, poniendo nuestro granito de arena. Y bueno, por ahí me remito y recuerdo una pequeña cita que encuentro en el libro que nos han presentado, en donde dice ahí que hay en diferentes países, no nada más nosotros, pues tienen también este proceso, ¿no? Y llevan a cabo una serie de estrategias para poder impulsar la participación de la mujer. Y resalta por ahí en un espacio dos de las estrategias que se llevan a cabo como reglas de representación política, que viene a ser la adopción de cuotas de género para la integración de las candidaturas, e incluso más recientemente está la adopción de la paridad de género, que son las que menciona el libro, algunas de ellas. Y pues bueno, en otros países se llevan a cabo otras, pero ahorita esas son de las que han tenido mejores resultados, ¿no?, para poder promover e impulsar la participación por parte de la mujer. Y bueno, son ese tipo de estrategias y las que se llevan a cabo, pues vienen a demandar que pues respondamos a ciertas reglas, que las cumplamos. Y pues si regresamos a esos dos comentarios que teníamos, pues nos denotan que hay todavía actualmente muchas trabas, muchas formas de pensar diversas que de alguna u otra manera pues evitan que quienes tengamos que cumplir esas reglas pues no las llevemos a término, ¿no?, como debe de ser, de manera de que pues todavía se siguen presentando por prejuicios, por no sé, ideas culturales, religiosas, en fin. De manera que pues ha pasado, como les decía, en este recorrido histórico pues nos damos cuenta que ha pasado por un proceso muy lento. Bueno, para lo que podríamos haber esperado del 55 acá, 68 años, y todavía estamos con un rezago que es lo que nos quedaría
por hacer, pues como les decía al principio, poner nuestro granito de arena para que cumplamos las reglas o darle seguimiento, valorarlas, evaluarlas, qué es lo que está funcionando, qué no está funcionando, qué es lo que necesitamos hacer para que se cumpla con esas reglas que están y pues proponer nuevas cosas, nuevas estrategias para que se pueda impulsando la participación de la mujer en el ámbito político. Y bueno, hasta aquí sería mi participación, ya que estoy trabajando con la maestra Xochitl, quien va a retomar por ahí para la respuesta, complementar la pregunta. Gracias. Maestra Araceli, muchas gracias por su participación. Queremos dar la bienvenida también al licenciado Luis Domínguez Bareño, director de la Unidad Técnica de Archivo del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. Bienvenido, licenciado. Bien, le vamos a pedir a la maestra Xochitl del Rosario Cortés Lara, continuando con el mismo tema, para impulsar la representación política de las mujeres. ¿Considera que las reglas importan? Tiene usted 10 minutos para su participación. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y agradecerle al doctor Alejandro Palacios Espinosa, a través de la licenciada Perla, Marisol Gutiérrez Canizales, la invitación a un tan importante evento. Y bueno, como bien decíamos por aquí, estamos analizando un libro que se llama Las representaciones, la representación política de las mujeres en México, escrito por una mujer, Frendenberg et al., un compañero que la acompaña, y esto es muy bueno hacerlo notar, porque cada vez más la mujer tiene un lugar junto al hombre, no atrás, no delante, sino junto al hombre. Y bueno, nos hablaba la maestra Araceli de dos estrategias o conceptos principales que vamos a retomar en un momento más, pero vamos a ir un poquito hasta las reminiscencias de la antigua Grecia, donde estaba por allí el estagirita Aristóteles retomando qué cosa era el principio de igualdad. Estamos hablando de 2023 años o más, ¿verdad?, de que esto ya era importante analizarlo, el principio de igualdad de las personas. En Esparta, a 600 kilómetros de Atenas, la mujer tenía más libertades que cualquier otra estado o ciudad griega. Y curiosamente, y también cabe hacerlo notar, el estagirita, que estaba tan preocupado por las relaciones de igualdad, dicen algunos autores, criticaba el hecho de que las mujeres tuviesen libertades políticas en Esparta. Entonces esto va siendo un porteaguas para que vayamos viendo cómo las luchas sociales de las que ya nos hablaba la maestra Araceli se han ido dando. Tenemos nosotros luchas sociales, derecho consuetudinario, normas sociales y normas legales, porque esto es un recorrido que comúnmente se hace. Las luchas sociales dan lugar al derecho de la costumbre, el derecho consuetudinario, estas a normas sociales y posteriormente a normas legales. Normas y reglas son sinónimos y venimos hablando precisamente de si las reglas importan o no. Y aunque es seguro que la mujer comenzó a luchar muchos años atrás, como ya vimos, nuestro parteaguas es el 8 de marzo de 1908, cuando mencionamos que un grupo de mujeres trabajadoras en Nueva York fueron encerradas por la parte patronal en una fábrica donde estaban precisamente protestando para llevar sus derechos en cuanto a bajos salarios y condiciones laborales bastante paupérrimas, y nosotros ahora lo conmemoramos como el Día Internacional de la Mujer. Entonces ahí tenemos otro parámetro de las luchas sociales. En la letra escrita en el mundo, la Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, fue el primer acuerdo internacional para firmar el principio de igualdad. De ahí, como ya también nos dijeron por aquí, en 1947 se firmó un decreto en México, unos innovadores expeditos, donde se le otorga el voto a la mujer mexicana y también el derecho de ser votada. Entonces, esta maravilla ocurre en México a escasos 2-3 años de que se está promulgando la Carta de Naciones Unidas. De una manera pues muy
viable que nuestro México ha estado siempre participando. Entonces, en aquel tiempo, México tenía alrededor de 35 millones de habitantes y el 52% pues, eran mujeres. Actualmente la población se ha incrementado 4 veces más. Tenemos 130 millones de habitantes en México y tenemos que también aproximadamente 52% somos mujeres. El avance en cuanto a las normas de género o reglas de género es que son normas sociales que definen acciones aceptables y apropiadas para mujeres y hombres y que dan forma precisamente al acceso, a menudo desigual, a las condiciones laborales de las mujeres. Volviendo a nuestro texto, ¿puede pasarla usted, por favor? Porque no me funciona. Ahí está. En nuestro texto se nos habla de lo que mencionaba la maestra Araceli como estrategias. Nos hablan de paridad de género y de cuotas de género. Es importante que lo definamos. La paridad de género es la igualdad sustantiva entre sexos. Es una medida permanente que logra la inclusión de mujeres en espacios de decisión pública. Mientras que las cuotas de género son mecanismos que se han tratado de fortalecer para que esa equidad de representación y bajo diversas modalidades se observe en varios países. Vamos a hacer un brevísimo recorrido ahora en lo que nosotros denominamos un salto cuántico. Esto no me funciona. Por favor, la siguiente. Un salto cuántico en cuanto a las reglas. Decíamos que en el 47 se establece el voto de la mujer y también el derecho a ser votada. En el 55 se ejerce ese derecho. Hacia 1975 se reforma el artículo 4 constitucional que a la letra, entre otras cosas, dice la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Posteriormente, en el 2006, se adiciona una ley reglamentaria que se llama Ley General de Igualdad de Hombres y Mujeres, que tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, mujeres y hombres, y proponer lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a nuestra nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva que se está buscando. Hacia el 2014 hay una adición al artículo 41 donde se habla de fomentar y garantizar la paridad de género. Hacia el 2019, el 6 de junio, hay un decreto que reforma los artículos 2, 4, 35, 41 del que acabamos de hablar, 52, 53, 56, 94 y 115, donde ya atraviesa la paridad de género por toda la Constitución. Esto es muy, muy importante. Y hacia el 2020, la Ley Federal Electoral, en todo su articulado, menciona la paridad de género, particularmente en su artículo 6, fracción 2, adicionado el 13 de abril del 2020, donde refiere a la letra: el instituto, los organismos públicos locales, los partidos políticos, personas precandidatas y candidatas deben garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el respeto a los derechos humanos de las mujeres. Volviendo a hablar sobre las cuotas de género, ¿cuál ha sido su evolución? Bueno, las cuotas de género, que son más conocidas como cuotas de participación por sexo, tienen un objetivo y es garantizar la efectiva integración de las mujeres en los cargos efectivos de elección popular. Y fíjense, este dato es sumamente importante. En 1996 había un 30% de cuotas de género. Hacia el 2002, obviamente había subido al 40%. Y justo ahora, en el 2020, hay una adición al artículo 3 de la Ley Federal Electoral, donde se nos habla de lo que conocemos nosotros como el 50-50, ¿verdad? 50% para hombres y 50% para mujeres. Hasta aquí, todos estos argumentos tienen que dar cuenta de si este derecho consuetudinario que llevó a la regla y la regla misma
importan o no para la evolución en la representación política de las mujeres en México. Sobre todo nuestras alumnas, pero también nuestros alumnos varones tendrán ahorita la palabra, ¿verdad?, para comentar si las reglas importan o no. Yo todavía lo voy a dejar en un stand-by para un poquito más tarde. Es cuanto, gracias. Maestra Xochitl, muchas gracias por su participación. Le damos también la más cordial bienvenida a la diputada María Luisa Ojeda González, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado de Baja California Sur. Bienvenida. Para continuar, es el turno de la arquitecta Glenda Orozco Rentería para que nos conteste la siguiente pregunta. ¿Por qué las mujeres también ganan las elecciones en México? Tiene usted 10 minutos para su participación. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias al Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur por la invitación a participar en este foro, por la oportunidad de compartir con mujeres especializadas en el tema, y también a la Escuela Normal Superior por la oportunidad de compartir con estudiantes este tema tan relevante. Para comenzar a hablar, a exponer sobre el punto que me corresponde, la representación descriptiva de las mujeres en las entidades federativas en México, me parece importante en primer lugar que hablemos de qué es la representación descriptiva. Ustedes conocen que en México elegimos a nuestros representantes por medio del voto y de esa manera autorizamos que a nuestro nombre, digamos que decidan por nuestros intereses. En ese sentido, la representación descriptiva es cuando un grupo de personas, en virtud de compartir características similares como la raza, el género, el origen étnico o la residencia. Este tipo de representación, hablando del tema que nos ocupa, que es la representación de las mujeres, se mide por la cantidad de mujeres que ingresan en un cargo de representación. Y es importante que este número aumente para que esta representación se convierta en una representación sustantiva. Que esta ya habla de que, en este caso, las mujeres que nos representan busquen avanzar en las preferencias e intereses políticos del grupo al que está representando, en este caso las mujeres. Hay que recordar que hay muchos cambios en la legislación, cosas que han implementado las mujeres legisladoras que de no venir de ellas, por otro lado no se hubieran implementado. Y ahora, hablando de las cuotas y la paridad de género, la maestra Xochitl ya nos habló un poco de este término. Hay que reconocer que el aumento en la representación de mujeres, en este caso en los congresos de los estados o en el Congreso Federal, no sería posible si las leyes no se hubieran modificado. Bueno, ahí avanzar. Si la legislación no se estuviera modificando para obligar a los partidos políticos a que dentro de las candidaturas que registran tengan que registrar a mujeres. En ese sentido, pues se ha implementado, como se mencionó en la exposición anterior, las cuotas de género y la paridad de género. Voy a hacer un breve recorrido de cómo ha ido avanzando este tema en cuestión de cuotas y paridad de género. Por ejemplo, en 1993 se recomendaba a los partidos políticos promover la participación de las mujeres en la política a través de su postulación en cargos de elección popular. En 1996 también se recomendó a los partidos políticos no postular más del 70% de candidaturas a un mismo género, pero no se sancionaba el incumplimiento. Es importante mencionar que en ninguno de estos años, 93 o 96, habla del 70% de candidaturas de un mismo género. No decía que las mujeres tenían que ser registradas en menor porcentaje, pero pueden adivinar ustedes cuál era el porcentaje que menor se registraba, ¿no? Eran las mujeres. Ahora en 2002 también hubo una modificación a la ley que en ese entonces era el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y se estableció una cuota del 70 y el 30% de candidaturas de diputados y senadores de mayoría relativa y de representación proporcional, y en las listas plurinominales se obligó a los partidos a proponer una candidatura de género distinto
en cada uno de los 3 primeros segmentos. Ya en este año sí establecía un castigo a los partidos políticos en el caso de que no cumplieran con esa disposición. Y en el 2008 se avanzó con lo que se llamó el horizonte paritario, que supuso una cuota del 60 y el 40% de candidaturas de diputaciones y senadurías por mayoría relativa y representación proporcional, y en las listas de plurinominales se obligó a los partidos a proponer 2 candidaturas de género distinto en cada uno de los segmentos establecidos. Aquí el porcentaje ya avanza. Y más, voy a poner la otra presentación. Ya más actual, en 2012, si bien no es un cambio en la legislación, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impuso a los partidos y a las coaliciones que debían nombrar como mínimo 120 y 26 fórmulas de candidatos propietarios y suplentes de un mismo sexo para las diputaciones y las senadurías respectivamente, porque es importante que tanto el candidato como el suplente sea del mismo sexo, porque en el caso de que la persona ganadora no pueda ocupar su cargo, el suplente se seguiría cumpliendo con la paridad, digamos, en este caso con la cuota, al ser del mismo sexo. Y en 2014 se estableció el principio de paridad de género. Este año, en 2014, habla de una reforma electoral. Ahí ya teníamos la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y aquí ya se establece el principio de paridad de género. Es decir, se señala que los partidos deben postular 50 y 50 de ambos sexos de candidaturas a cargos de representación popular. Aquí ya estábamos al 50 y 50. Y también una de las modificaciones más importantes fue en el año 2019, en junio, como bien lo mencionó también la maestra, que esta reforma aseguró que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los 3 poderes del Estado, en los 3 órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena. Esto es lo que ya llamamos paridad en todo, y los estados han tenido, a partir de estas modificaciones que les mostré y que han sido en el ámbito federal, los estados han tenido la responsabilidad de armonizar sus legislaciones locales para también cumplir el principio de paridad de manera local. En ese sentido, pues podemos decir que estos cambios a la legislación que se han estado aplicando han repercutido en un avance, una evolución en la representación política de las mujeres. En el siguiente cuadro les muestro cómo están integrados los congresos locales por sexo. Esto en el año 2021. El libro del cual es la inspiración para este foro muestra los datos hasta el 2016. Me permitía actualizarlo un poco para que tuviéramos los más actuales. Y aquí podemos observar, el dato importante es el porcentaje de diputadas en la legislatura más antigua. Como ejemplo podemos ver Baja California Sur, que en la legislatura más antigua es del 7%, y el porcentaje de diputadas en la legislatura más reciente fue del 57%, es decir que hay un avance de la representación descriptiva de las mujeres en el Congreso Estatal de un 50%. Entonces podemos decir que estos cambios en la legislación, estos avances han servido para aumentar la representación de las mujeres, tanto en el ámbito local como en el federal, que se muestra a continuación. No sé si ahí con eso concluye mi tiempo, pero en la siguiente ronda continuaré con algún punto. Muchas gracias. Arquitecta Elena, muchísimas gracias por su participación. Maestra Almalicia Ávila Flores, ¿qué es el principio de paridad y cómo ha fortalecido la representación política de las mujeres en México? Tiene usted 10 minutos para su participación.
Muchas gracias por la presentación, ingeniero Ricardo. Buenas tardes a todas las personas presentes. Agradezco a la Escuela Normal Superior Enrique Estrada Lucero todas las facilidades que nos han brindado para llevar a cabo esta actividad. Muchas gracias al director, a la subdirectora que están aquí presentes. Muchas gracias al personal docente, al alumnado que se encuentra esta tarde. Por supuesto, a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto, quienes han estado llevando a cabo las gestiones pertinentes para este foro. Agradezco también y reconozco en este momento el acompañamiento por diversas autoridades que nos acompañan, la titular del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres del municipio de Los Cabos, la diputada María Luisa Ojeda, el titular de la unidad técnica de archivo, por supuesto la consejera electoral, la maestra Perla Marisol Gutiérrez Canizares, en la representación del consejero presidente y en general todas las personas aquí presentes. Una disculpa si soy omisa con alguna, pero de igual manera sientan mi agradecimiento por este acompañamiento. Y de igual manera, pues sumamente distinguida de acompañar este foro y compartir esta tarde con personas sumamente expertas en el tema, la maestra Araceli Martínez, la maestra Xochitl Cortés, la arquitecta Glenda Orozco, la maestra Marina Garmendia. Y por supuesto, a las y los alumnos que están esta tarde, de nueva cuenta los menciono porque es viernes por la tarde y creo que tienen un gran mérito el que estén acompañándonos el día de hoy, ¿verdad que sí? Entonces voy a tratar de ser muy puntual, muy breve y con un lenguaje muy sencillo para que se lleven 3 ideas fundamentales. ¿Qué es paridad? Si ha habido avance en la representación política y por qué es importante las reglas del juego político electoral, las reglas que se aplican en los procesos electorales para garantizar la participación efectiva de las mujeres. ¿Qué es paridad? Hemos hecho un recorrido a través de las participaciones anteriores sobre qué es paridad. Y yo preguntaré al auditorio, ¿qué es paridad? Con eso que nos llevamos esta tarde. ¿Qué es paridad? Así liso y llanamente, cuando escuchemos la palabra paridad, es igualdad, contundentemente, así de sencillo y práctico, es igualdad. Y esa paridad de género es esa igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Entonces, cuando escuchemos paridad, decía la maestra 50-50, 50 y 50. Paridad es igualdad y que sea una premisa inicial para contestar la pregunta que nuestro moderador nos ha hecho. Vamos a transitar entonces al principio constitucional de paridad. Si podemos identificar qué es paridad, 50 y 50, 50 y 50, o igualdad, pues podemos identificar entonces que esa paridad se lleva a la Carta Magna, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y al llevarse a la Carta Magna, pues tiene otras implicaciones, porque como ustedes lo saben, si tienen un reglamento aquí en la escuela que tienen que cumplir, si no está en el reglamento, a lo mejor no se cumple, pero si está en el reglamento, ¿qué creen? Pues sí lo tienen que cumplir. Pues de igual manera les pasa a los partidos políticos, a los actores del juego político electoral. El principio constitucional de paridad en el ámbito político electoral implica precisamente eso, el reconocimiento y garantía de la igualdad entre hombres y mujeres, tanto en condiciones de acceso a las candidaturas como en la ocupación de los cargos públicos. Toda esta información que vamos a compartir esta tarde, y hemos hecho ya de manifiesto en algunas referencias, está una obra titulada La representación política de las mujeres en México. Este libro lo encuentran en la página del Instituto Nacional Electoral. Es la descarga obviamente gratuita y está expresamente en el sitio de igualdad del INE. De todos modos le dejaremos la referencia porque si es su interés obviamente descargar. De las referencias de este libro, y tratando de contextualizar y unir un poco las ideas que se han vertido para poder contestar la pregunta ¿qué es el principio de paridad? Pues dijimos, es una igualdad sustantiva y reconocida en el texto constitucional, pasa entonces a ser un principio constitucional. ¿Y qué significa? De obligación y de obligatoriedad en su cumplimiento. La cuota de género. Pero ¿cómo llegamos aquí? Como ya lo han comentado, antes en México pues veíamos las participaciones, a lo mejor a ustedes no les tocó porque ustedes son muy jóvenes, pero era muy raro, no era común ver mujeres participando en política.
regularmente veíamos a los hombres. Y empiezas a identificar una serie de situaciones del por qué las mujeres pues no empiezan a llegar a los cargos de elección popular. Y la realidad era esta: las mujeres no estaban llegando a los cargos de elección popular porque no las postulaban. ¿Y qué quiere decir que no las postulen? Que no llegan a la boleta electoral. Y si no están en una boleta, la ciudadanía no las puede elegir como una persona que ocupe un cargo de elección popular. Entonces, en ese transitar, no solo de México, en América Latina, se buscó tener una medida que buscara esa representación sustantiva a partir de incluir un umbral mínimo de participación. A esto le denominaron las cuotas de género, que fundamentalmente tenían esas reglas articuladas, esas reglas para aumentar el número de mujeres en los cargos públicos a partir de un umbral. Empezamos en México con un 30% y 70%, y después un 40-60% de las postulaciones. Pero lo interesante es que ¿a quién creen que le asignaban el porcentaje menor? ¿A las mujeres o a los hombres? A las mujeres. En la ley nunca dijo que el porcentaje menor era para mujeres, simplemente identificaban esa proporción al momento de postular, lo cual pues podemos decir que fue igualitario. ¿Había igualdad? Pues no. Y en ese contexto también vamos a ver algo muy interesante que tiene que ver con esta parte de los estudios que se realizaron, y se evidenció o se identificó que las mujeres, ya con estas cuotas pensamos ya van a llegar las mujeres. ¿Y qué creen que pasó? Las empezaron a mandar algo que se les denomina distritos perdedores. ¿Y ustedes qué consideran que son esos distritos perdedores? Pues obviamente son aquellos donde los partidos políticos en su registro o en su estadística identifican que son donde no están ganando, donde las condiciones de competitividad pues no les favorecen. Y esos puestos o esos espacios, esas postulaciones, como tenían que cumplir las reglas que les marcaba la ley, tenían que postular mujeres. ¿Y a dónde los estaban mandando? Hacia esos espacios. Un ejemplo de esos estudios que advierte el libro y que comparto, y de manera meramente para fines académicos, vamos a señalar cuáles eran los resultados de las diputaciones federales en el 2009. El Partido Acción Nacional postuló 107 candidatas a diputaciones federales. ¿Ustedes recuerdan cuántas diputaciones federales tiene nuestro país o se conforma el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputaciones? ¿Cuántas son? Ni idea, más o menos. 500. 300 por el principio de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. 500. ¿Cuántas mujeres postularon? 107. 2009. ¿Hay paridad? Y todavía de esas 107, el 73% de esas mujeres en distritos perdedores. ¿Habría entonces condiciones de igualdad ocupar un cargo público? Claro que no. Ejemplo también, el Partido Revolucionario Institucional postuló 55 candidatas. ¿De cuántas dijimos? El 50% de ellas ubicadas en distritos perdedores. El PRD postuló 87 candidatas, el 81% de ellas en distritos perdedores. ¿Y eso qué nos lleva entonces? A identificar el por qué se tuvo que transitar de las cuotas de género hacia la paridad, e identificar también que lo que tenemos no es producto de forma natural que se haya dado o se haya otorgado, porque esto deviene también de un trabajo muy intenso de personas que han estado en el Congreso de la Unión, pero también de organizaciones de la sociedad civil, de mujeres y feministas, de personas desde la academia que han estado impulsando estos temas. Y es así que llegamos, después de esas cuotas, a la paridad, para efecto de que en el 2014 se incluyó en el artículo 41 constitucional el principio constitucional de paridad. Y esto no significó que ya llegaron las mujeres y ya estamos, qué sencillo, 50 y 50. ¿Qué identificamos entonces aquí? Que la participación de las mujeres fue, pues obviamente dándose en contextos de desigualdad. Si teníamos el 50% y nos empiezan a mandar a los distritos perdedores, ¿tendrá algún sentido? ¿Será realmente una medida efectiva?
pues se creó entonces otra medida. Criterios específicos para garantizar la paridad. ¿Qué es esto? No sé si han escuchado por ahí lo que se llaman bloques de competitividad. O bueno, ¿qué significó esto? Metodología, a lo mejor se lo identifica. Se creó una metodología de bloques de competitividad. ¿Y qué significa esto? Una medida en la cual, si los partidos políticos van a postular 50% de mujeres y 50% de hombres, van a tener que enlistar todos sus distritos y dividirlos en segmentos de baja, media y alta votación. Y entonces no me van a poder o no deberán postular solamente en los de más baja votación. Pero bueno, me gustaría seguir platicándoles de esto, creo que por ahí ya me están marcando un poco los tiempos. Quisiera decirles pues que esta metodología se aplica en los procesos electorales y a través de esto nos permite evaluar la distribución del género para que no únicamente las mujeres se vayan o las asignen en espacios de baja votación o lo que conocemos como con sesgo de género. ¿Y eso ha cambiado la representación política de las mujeres? Sí, pero es importante visibilizarlo para poderlo conservar y ejercer nuestros derechos desde el punto de vista de la paridad. Y hasta aquí dejo mi intervención en este momento. Muchas gracias. Maestra Malicia Ávila Flores, muchas gracias por tu participación. Ahora es el turno de la licenciada Marina Garmendia Gómez con la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido las consecuencias imprevistas de la participación política de las mujeres en México? Tiene usted 10 minutos para su participación. Muchas gracias. Pues voy a iniciar como quienes me antecedieron agradeciendo, y me voy a parar, así ustedes también distraen un poquito la mirada, agradeciendo la invitación para participar en este panel a los y las organizadoras, que es el personal del Servicio Profesional Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. Muchas gracias por considerarme para participar en este foro. Muchas gracias a las autoridades de la Escuela Normal que nos acompañan esta tarde, a su director, el maestro César Ríos, que les diré que fue mi alumno, ¿verdad, César? hace muchos años yo fui profesora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y en verdad uno de los mejores alumnos, muy serio, muy cumplido, muy responsable, el maestro César. No por algo es ahora director de esta escuela. Muchas gracias también a la subdirectora Verónica Excel Hernández y gracias a las personas que nos acompañan, pues que no vienen de la escuela, sino que dejaron seguramente alguna ocupación importante para estar aquí esta tarde. A la directora del Instituto Sudcaliforniano de los Cabos de las Mujeres, mucho gusto, bienvenida, diputada María Luisa Ojeda. Ella preside la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado y bueno, obviamente, pues es un tema que le interesa mucho. Maestra Perla Gutiérrez, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral, gracias por su compañía. El licenciado maestro Mareño también, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, gracias a todas y a todos ustedes. Ya decía la maestra Alma, eso de estar aquí viernes a las 6:30, un poquito más de las 6:30, pues no cualquiera. Yo tengo preparada una presentación, pero quisiera nada más, voy a solamente usar una parte de ella para tratar de comunicarles a ustedes las ideas que en este foro creo que queremos transmitir y bueno, la inquietud por supuesto de los y las organizadores, que tiene que ver con la participación política de las mujeres. Ahorita se decía, pues ustedes son muy jóvenes y bueno, lo que pasó en México probablemente no es muy, no lo vivieron, ustedes no tienen esa experiencia. Pero yo de aquí alcanzo a ver la parte de atrás. Les quisiera que voltearan por favor y vieran la pared de atrás. La compañera que está de pie, si nos deja ahí que vean tantito. ¿Ya lo vieron? A ver, ¿quién me quiere decir qué observó? ¿Qué le llama la atención? ¿Que hay qué? Que hay mucho más hombres. 6 directoras de 34. ¿Sí? Si ustedes fueran o algún día van al ayuntamiento, por ejemplo, ahí en la sala de Cabildo, pues van a ver ahí todas las fotos también de los que han sido presidentes municipales de La Paz.
Desde 1974, 75 presidentes municipales. ¿Y alguien me podría decir el nombre de alguna presidenta municipal? Rosa Delia Cotamontaño. ¿Quién más? Estela Ponce y la actual Milena Quiroga. 3 mujeres solamente han sido presidentas municipales. Gobernadoras de Baja California Sur, ninguna. Rectoras de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, ninguna. Esto es lo que ha pasado en México. A veces nos acostumbramos y pareciera que es normal que las mujeres no estén ocupando o no hayan ocupado espacios importantes. ¿Por qué nos parece normal? Porque suponemos que las mujeres tienen algo más importante que hacer que andar en las oficinas públicas y gobernando estados. ¿Qué es eso más importante? ¿Mande? ¿Alguien si levanta la mano me dice? ¿Quién? ¿Nadie? ¿Qué será más importante para una mujer? Cuidar a la familia, así es. Mientras que a los hombres pareciera que es natural que ellos se encarguen de estos espacios importantes, de ser los gobernadores o los senadores o los alcaldes o los directores o los rectores. A las mujeres, desde que nacemos, no solo nos ponen lo rosita, sino que nos empiezan a educar con los muñequitos, con los trastecitos, con la planchita, la cocinita, la comidita. ¿Hacer qué? Mamás de casa. ¿Y qué ocurre entonces? Que las mujeres que quieren participar en la política y no quieren ser mamás, por ejemplo, o no quieren casarse, sino que ellas lo que quieren es figurar políticamente, empieza a darse un rechazo. El primer rechazo viene de su propia familia. ¿Sí? O sea, ni siquiera hay que buscarlo afuera, en la propia familia. Y luego el segundo rechazo viene en los partidos políticos. Cuando nos explican todo este tema de las reglas, lo que nos están diciendo es que hubo que modificar las reglas para que los partidos políticos postularan a mujeres como candidatas. Porque la maestra Ana les decía, ustedes tienen un reglamento. Si no hubiera ese reglamento, pues cada quien llegaría aquí a la hora que quisiera, pues no haría exámenes finales, a lo mejor no iría a clases, pero todo lo tienen que hacer porque hay un reglamento que los obliga y además hay una sanción si no cumplen. Bueno, en México los partidos políticos eran los únicos que podían postular a candidatos o candidatas. O sea, si alguien quería ocupar un puesto público tenía a fuerzas que estar en un partido y que ese partido la registrara o lo registrara como candidato. Se tienen que modificar las reglas y pasar de cuota de género, decirles a los partidos, bueno, mira, el 30% de todos tus candidatos tienen que ser mujeres. Luego se les dice el 40% mujeres. Y finalmente, mitad y mitad, como nos dice la maestra. Hoy en día, eso que es la paridad, la igualdad, como nos dice la maestra Alma, es una regla que está en la Constitución. Los partidos políticos tienen que postular a hombres y mujeres como candidatos y candidatas a todos los cargos de elección popular. A lo mejor aquí, bueno, ustedes me harán las preguntas después, pero a lo mejor una pregunta, bueno, ¿y por qué se les obliga? Pues porque fíjense que los partidos políticos reciben financiamiento público, miles de millones de pesos al año. Y entonces, cuando hay elecciones, dado que reciben recursos públicos, tienen que postular a mujeres. No es como cuando ustedes organizan una fiesta con su dinero en su casa y entonces invita a las amigas o amigos que quiere. Eso lo pueden hacer porque están usando su dinero. Pero cuando hay recurso público, los partidos políticos que lo reciben tienen por ley que propiciar la participación de las mujeres. Sin embargo, la pregunta que me hacían era, ¿cuál es la pregunta? Lo grande se me olvidó más para que la digan para que la digan bien.
¿Cuáles han sido las consecuencias imprevistas de la participación política de las mujeres en México? ¿Cuáles han sido las consecuencias imprevistas? Pues que a muchas mujeres que han querido participar en política las han asesinado. Sin ir más lejos, mujeres que han sido asesinadas por sus rivales políticos, por los dirigentes de los partidos, por el esposo que no quería que participara en la política. Es decir, empieza a darse en México y en el mundo un fenómeno de violencia política. La violencia política contra las mujeres, y aquí vemos una foto donde van de la mano luchando por sus derechos. La violencia política, si me ayudas, vamos a ver nada más la que sigue, la definición, la que sigue. Ahí, la violencia política hoy en día es un delito. Durante muchos años las mujeres no podían quejarse de que eran violentadas o agredidas cuando participaban políticamente. Sin embargo, y aquí otra vez las reglas importan, desde el año 2020, la violencia política es un delito. Y ese delito se castiga de distintas maneras, por supuesto puede ser hasta con la cárcel. Ahí hay una definición un tanto larga, pero la voy a leer, lo único que voy a leer, no se me duerman. Y la violencia política dice que es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada. Hasta ahí una traducción. Toda acción o omisión, es decir, violencia política puede ser lo que hago o lo que dejo de hacer. ¿Cómo que lo deja de hacer? Pues fíjense que aquí está la consejera Perla, que está en la Comisión de Igualdad de Género del Instituto Estatal Electoral, y ella puede oír de que alguna mujer la violentaron políticamente porque no la dejaron, le escondieron la convocatoria para que se registrara como candidata. La consejera Perla no hizo nada, pero se enteró y ella dijo, no, yo, ¿Qué pasa entonces con esa consejera? Perdóneme que la tomé de ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? Que no está actuando, es omisa ante un acto que va contra una mujer que quería participar políticamente. Entonces, violencia política no solamente es lo que hago, sino lo que dejo de hacer. Basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, es decir, dentro del espacio público, ya voy a terminar, o dentro de su propia casa. Por eso les decía que muchas veces la violencia contra las mujeres que participan políticamente viene de su propia familia, que no quieren que se involucre en la política. Gracias por su atención. Ahorita en una segunda ronda les transmito otras ideas. Muchas gracias. Licenciada Marina, muchas gracias por su participación. Bueno, pues vamos a iniciar una segunda ronda con todas nuestras panelistas. Será tiempo de 5 minutos y vamos a hacer la misma pregunta a todas. Si desean ampliar su tema o comentar alguna experiencia profesional que hayan tenido en su desarrollo académico o profesional. Pues empezamos con la maestra Araceli Martínez. ¿Sí? Tiene usted 5 minutos, maestra. Sí, gracias. Bien, pues yo retomaría la pregunta que me hicieron desde un principio. Las reglas, y para impulsar la representación política de las mujeres, las reglas importan. Y yo les diría ahorita que sí, las reglas importan por todo lo que acaban de comentar ya todas mis compañeras, pero también los llevaría al inicio cuando yo empezaba a cuestionarme a mí misma, ¿no? Lo que comentábamos, ¿por qué debemos cuestionarnos esto? ¿Sí? ¿Por qué debemos cuestionarnos por qué importan las reglas? Que es algo que para mí, más que pensar o cuestionarnos por qué importan, es más bien pensar
que no debemos de cuestionarnos la importancia de ellas, a pesar de que sí hay resultados y demás, sino pensar y actuar por convicción y pensando en lo que es correcto, no obligados a cumplir una regla. De igual manera, y me voy a lo que es mi práctica docente, y me dijo directamente a los chicos, cuando estoy en el marco teórico, en el encuadre de la asignatura, en los primeros momentos, ahí, hablando de reglamentos, ¿no? Con los chicos comparto el reglamento, porque considero que es importante que lo conozcan, no para que yo les esté marcando la pauta a seguir y decirles que están obligados a cumplir el reglamento, sino que para que sean críticos y analíticos de por qué de la existencia de un reglamento, por qué tenemos que cumplir con ese reglamento, y ya nos lo dijeron nuestras compañeras, las reglas que se han establecido obedecen a necesidades que en su momento y que actualmente siguen vigentes para poder impulsar la participación correcta e idónea y que necesaria, que es por parte de la mujer. Estamos dentro de una esfera social en todo el mundo, o sea, no nada más México, somos desde ya gracias al internet y demás, o sea, estamos bombardeados de mucha información que deberíamos aprovechar de manera positiva y crítica, retomar todo lo que si estamos en un ámbito político, no cuestionar si tiene derecho o no una mujer, sino lo correcto, o sea, no pensar en eso, sino que darme cuenta qué es lo que proponen como participantes de un proceso, independientemente del género. Entonces hacia allá yo voy con los chicos, cuando hablamos de reglamentos o de lo que es adecuado, lo que es idóneo. Hay que ser críticos y analíticos para tomar decisiones y no actuar por obligación, sino por convicción. Entonces hasta ahí sería mi reflexión. Maestra Araceli, muchas gracias por su participación. Ahora es el turno de la maestra Xochitl del Rosario Cortés Lara. Si desea ampliar la presentación de su tema o comentar alguna experiencia que haya tenido en su vida profesional. Un comentario. A mí me encantaría que todos los que estamos aquí presentes vayamos modificando de la pregunta, ¿las reglas importan? ¿O por qué importan las reglas? Hemos recibido ya un cúmulo de información y bueno, a pesar de que, dice mis notas, el rápido y masivo ingreso de las mujeres al mercado de trabajo es uno de los hechos más relevantes de los últimos 20 o 30 años, ¿por qué, si esto es así, solamente de 1979 a la fecha solo ha habido 16 gobernantes mujeres en todo México, gobernadoras de entidades federativas? Y obviamente tenemos la respuesta en las disertaciones de la licenciada Alma, la licenciada Marina y de la propia maestra Araceli, como de la arquitecta Glenda. ¿Qué es lo que ha estado pasando para que importen estas reglas más que nunca? Nos decían ahorita las compañeras, es que si no está reglamentado, si no está normado, entonces probablemente nadie lo cumpliría. De hecho, la licenciada Alba nos estuvo diciendo que a pesar de esa reglamentación, ¿verdad?, había esta remisión de mujeres a distritos perdedores. ¿Cómo en el encubierto, en esta doble moral que surge a veces en algunos países, está la letra de la ley no respetada o está la letra de la ley omitida? Y vamos pensando entonces, y todavía dejándolo en stand-by, ¿por qué importan las reglas? Un final inesperado. Ni tenía los lentes puestos todavía. Maestra Xochitl, pues muy amable, muchas gracias por su participación. Arquitecta Glenda Orozco Rentería, tiene usted 5 minutos para ampliar su presentación o comentar algún tema profesional que haya tenido como experiencia. Muchas gracias. Solo para cerrar, bueno, podemos darnos cuenta que, como han comentado las otras panelistas, que el incorporar estas reglas han funcionado para garantizar la participación de las mujeres en la vida política. Nada más
además en estas gráficas podemos ver que a nivel local el avance ha sido significativo. Y también a nivel federal, en la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso Nacional Federal, podemos ver cómo ya en las últimas elecciones que van a estar para el periodo del 2021-2024, estas diputadas y diputados, ya hay un porcentaje de 50% en hombres y mujeres. Y igual en la Cámara de Senadores de la República, estas figuras duran en su cargo más años, 6 años, entonces el periodo será de 2018 y 2024, y también para estas últimas elecciones que fueron elegidas estas figuras en 2018, ya hay un porcentaje del 50.8% y el 49.2%, entonces podemos ver que hay un avance importante, significativo en la representación de las mujeres en estos espacios, tanto en los estados como a nivel nacional. Es importante mencionar que aún hay trabajo por realizar. Algunas notas que tomé, obviamente el tema de la violencia política en razón de género, que nos está hablando ya la licenciada Marina. Los partidos políticos tienen la obligación de ejercer 3% de su presupuesto para la capacitación, promoción del liderazgo político de las mujeres. Entonces uno de los temas pendientes es garantizar que este presupuesto en realidad se utilice para estos temas. El tema de los porcentajes todavía que a nivel local, como mencionaban las gobernadoras, que aún es un porcentaje muy bajo, también en los ayuntamientos de mujeres electas, son temas pendientes en los que se tiene que ir trabajando. Y reconocer también el año 2021 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral impulsó que se obligara a los partidos políticos, obviamente con el tema de la paridad, pero también a que los partidos políticos registraran otros grupos, como son personas indígenas con discapacidad, personas migrantes, afromexicanas, integrantes de la comunidad LGBT, esto en las últimas elecciones para las diputaciones federales. Entonces también hay que reconocer que hay un avance en la representación de otros grupos y que gracias a esto será posible que estas personas legislen con una perspectiva diferente. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecta Grelda, por su participación. Ahora es el turno de la maestra Almalicia Ávila Flores, si desea ampliar su presentación o comentar alguna experiencia. Muchas gracias. Pues quiero ampliar la información y compartir una experiencia muy concreta y muy breve. Muchas gracias. Nos quedamos hace un momento respecto de la participación política de las mujeres, el cómo estas reglas han sido necesarias para lograr una igualdad sustantiva y cómo hemos visto que esto ha tenido que modificarse por los partidos políticos, no de forma natural, porque lo ideal sería que no tuviéramos que tener esas reglas, sino que de forma natural se dieran. Y como experiencia, hace mucho tuve una oportunidad de ir a un auditorio y les presentaba ciertos resultados donde pues habían más mujeres que hombres ocupando cargos de elección popular en el Congreso del Estado. Y una alumna me dijo, ¿pero por qué son más mujeres? Yo le conté, ¿y por qué no? Históricamente han sido más hombres. ¿Por qué no se extraña? ¿Por qué? Porque no lo vemos natural o lo vemos normal, o en este espacio no se veía normal. Y lo ideal es que, claro, que así como existen estos procedimientos, las mujeres vayan ocupando sus espacios, pero mientras sigan necesitándose esas reglas deben de existir y deben de aplicarse. Comentario de información adicional para completar la pregunta que me hicieron al inicio respecto de cómo se ha fortalecido esa participación política de las mujeres. Pues sí hemos visto la participación política de las mujeres con estos criterios o candados al momento de postular. Les platico, les comento que el Congreso de la Unión, específicamente en el cargo de las diputaciones federales, ahorita tenemos un Congreso por primera vez en la historia, por primera vez paritario, 50% de mujeres y 50% de hombres. Y que cabe destacar, cuando se llevó a cabo la elección, porque recordemos que el principio constitucional de paridad habla del reconocimiento y garantía de acceso a las candidaturas en igualdad de condiciones, también en la ocupación de los espacios. Y aquí también intervino una institución
electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a reajustar una lista de RP o diputaciones de RP para que fueran 50 y 50. Primera vez, porque desde el 2014 es un principio constitucional y se debe de cumplir y se debe de observar. Pero antes, en la historia del país, jamás habíamos tenido un Congreso de la Unión en la Cámara de Diputaciones paritaria. En esta gráfica que me quiero referir, y ahí va un poco también la experiencia, vemos en estas barras, en la color morado, la integración de las mujeres en el Congreso del Estado, y en color gris, los hombres. ¿Y qué observamos? En las primeras barras, la barra color morado es mucho más pequeña, no son igualitarias. ¿Hasta dónde empezamos a ver esta modificación? Hasta la barra que está en el 2015-2018, esa integración de esa legislatura del Congreso del Estado. ¿Cuándo dijimos que fue la reforma político-electoral, que incluye la paridad como principio constitucional? 2014. La siguiente elección con esas reglas, ¿qué propició? Y ahí está, que fueran 10 mujeres diputadas y 11 hombres diputados. Y ahí va la experiencia. He tenido la honrosa encomienda de ser consejera electoral, presidenta e integrante de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Y esto ha generado también, así como dice la maestra Marina atinadamente, que las autoridades electorales también hagamos nuestro trabajo dentro de nuestras competencias, y esto también ha sido el resultado de algo que ha impulsado el Instituto y otras autoridades que se llaman acciones afirmativas. Y eso también ha sido producto de la admisión o no de candidaturas cuando no se cumplen estas reglas. Para que puedan las reglas cumplirse y aplicarse, pues debe de haber alguien observando y siendo garantes. Por eso es tan importante la defensa del sistema electoral mexicano, por sus instituciones, porque tutela derechos, porque hace posible derechos. Y en esta tesitura, cuando se construyó una acción afirmativa, en el primer ejercicio, sin la acción afirmativa, afortunadamente con el trabajo legislativo del Congreso del Estado, se armonizó esta norma y fue paritaria, un poco más paritaria, fue paritaria la participación, y se dio en un contexto de 10 mujeres y 11 hombres. ¿Y qué pasó en el 2017-2018? Que por primera vez Baja California Sur tuvo más diputadas que diputados, 12 diputadas y 9 diputados. ¿Y esto por qué también? Hubo una acción afirmativa o una medida adicional que son de carácter temporal, donde las diputaciones de RP o de representación proporcional, que son 5 en nuestro estado, hasta 5, fueran encabezadas todas por mujeres, y así accedieron esas 5 mujeres de manera directa. Y lo replicamos en el siguiente proceso electoral en el pasado. Por eso actualmente, y no me dejará mentir aquí la diputada, tenemos actualmente 12 diputadas y 9 diputados. Y lo mismo pasó, y ya para cerrar mi intervención, porque creo que ya estoy en el tiempo, con una acción afirmativa que hicimos de estos bloques que les comentaba, donde no mandar a los distritos perdedores solamente a las mujeres. Lo hicimos con las presidencias municipales. Somos el único estado en el país que el 80% de sus presidencias municipales están ocupadas por mujeres. Mulegé, Comondú, Loreto, La Paz, ocupado por presidentas municipales encabezando esos espacios. Y aquí la reflexión del trabajo que se hace también para interpretar y aplicar estas leyes en beneficio, sobre todo en el justo reconocimiento del derecho de las mujeres a participar y ocupar los espacios públicos. Muchas gracias. Maestra Almalicia, muchas gracias por su participación. Licenciada Marina, pues agradeceríamos que tome su turno. Gracias. Gracias. No sé si me pueden apoyar con la presentación y pasarme hasta la 16. Solamente voy a hacer un comentario. ¿La anterior? Del registro. La anterior. Ahí. Como les decía, en el año de 2020, en abril, es cuando se reconoce que la violencia política contra las mujeres puede ser un delito. También puede ser una falta administrativa o electoral. Y para aquellas personas que son sancionadas por haber cometido actos de violencia política contra las mujeres,
se determinó que no podrían ser candidatas o candidatos a un cargo de elección popular y el tiempo durante el cual no podrían ocupar esta candidatura. Para saber qué personas han cometido estas faltas, se determinó en la ley un registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra mujeres en razón de género. Y en este registro, que los invito, si tienen curiosidad, si me apoyan, Salma, con la siguiente, van a encontrar que desde el 2020 a la fecha, fíjense, apenas 2 años, ni siquiera se han cumplido 3 años, hay 305 personas registradas por haber violentado a mujeres. 271 personas sancionadas. ¿Por qué hay más registros que personas? Porque algunos, por ejemplo, un presidente municipal en el estado de Veracruz tiene 11 sanciones, es decir, no solamente violentó en una ocasión, sino que lo ha hecho repetidamente. 49 de las personas sancionadas han sido mujeres, porque la violencia política contra las mujeres también la puede cometer una mujer, pero fíjense qué diferencia de número. 222 hombres. No se crean ese dicho de que las mujeres son las peores enemigas de las mujeres. ¿Por qué no lo crean? Porque las mujeres no golpean mujeres, no violan mujeres, no asesinan mujeres. Y si lo hacen, la cantidad, como en este dato, es muy pequeña. Oaxaca, veamos cuáles son los estados en donde se ha presentado más este hecho que agrede a las mujeres. En Oaxaca, que son 89. ¿Qué características tiene el estado de Oaxaca? Su población, mayormente, ¿cómo es? De pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Que se rigen por usos y costumbres en donde no se permite que las mujeres participen políticamente de acuerdo a las tradiciones de la comunidad. Veracruz tiene 35 personas registradas, Tabasco 29, Chiapas 19, Baja California 14, Sonora 14 y Baja California Sur 13. Fíjense, estamos en el lugar 7 de 32. ¿Sí? La maestra Alma, la maestra Perla forman parte del Instituto Estatal Electoral y la arquitecta Glenda pertenece al Instituto Nacional Electoral y yo hasta hace unos días pertenecía también al INE. Y nosotras en su momento, pues yo como parte de las autoridades electorales, lo que podemos ver es que sin reglas no había faltas y sin faltas no había sanciones y sin sanciones los agresores podían ser candidatos y por lo tanto podían ser pues gobernadores o alcaldes o funcionarios públicos. Entonces, hoy en día, gracias a las reglas en materia de violencia política contra las mujeres, es que el resto de las mujeres nos protegemos de que agresores, acosadores, violentadores sean nuestros representantes. O yo les pregunto aquí a las chicas si les gustaría que un violador fuera el diputado de su distrito. Por supuesto que no. Pero antes podía darse el caso porque un agresor podía ser candidato y luego podía ser pues hasta gobernador o presidente o lo que fuera. Entonces, sin reglas, las autoridades no tenemos elementos para actuar. Yo quisiera, como la maestra, que el tema de las reglas pudiera ser un asunto de ética, de honestidad, de civilidad, pero en la arena de la política, lo que se juega son acceso a bienes, a dinero, a recursos, a posición, y entonces aquí la ética, la honestidad, la moralidad lamentablemente no son los valores que predominan, y entonces ahí es en donde vemos que alguien, generalmente un hombre, está dispuesto a lo que sea con tal de que una mujer no le quite el espacio que él supone le pertenece. En el proceso electoral, ya con esto termino, aunque es malo terminar con algo tan negativo, pero bueno, mi idea es despertarles un poquito la conciencia de este problema. En el proceso electoral pasado hubo 443 víctimas de agresiones.
14 mujeres se comprobó y sus agresores detenidos. 14 mujeres fueron víctimas de asesinato en grado de tentativa y 12 fueron asesinadas. O sea, la violencia política no solo es gritarle a una mujer, pegarle a una mujer, ocultarle información. La violencia política contra las mujeres mata a mujeres. Gracias por su atención. Maestra Marina, muchas gracias por su participación. Apreciable audiencia, si ustedes piensan hacer alguna pregunta a los panelistas, es momento que vayan preparando sus dudas para que la escriban en unas hojas que les irán pasando a mis compañeros y nos las hagan llegar en su momento. Ahora damos inicio a la tercera ronda. Vamos a hacer las conclusiones de cada uno de los panelistas. Iniciamos con la maestra Araceli Martínez Martínez. Sería usted tan amable de presentarnos sus conclusiones. Usted tiene 3 minutos. Gracias. Mis conclusiones se remiten a 3 puntos. Si bien se reconoce la importancia de las reglas, también es importante el proponer nuevas estrategias, como les comentaba yo al inicio, las cuales nos ayuden a incrementar las alternativas necesarias, viables y pertinentes para promover una mayor incorporación de las mujeres a los cargos de representación popular que obedezcan al contexto actual. El segundo punto es que, tanto maestros frente a grupo como maestros en formación tenemos la responsabilidad ante la sociedad de propiciar las condiciones necesarias para que nuestros alumnos desarrollen un pensamiento crítico y propositivo, y finalmente, pues que cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena. Y estos 3 puntos, más que nada los menciono y los dirijo a ustedes, chicos, que están en formación, y también por mi parte, ¿no? Todos nosotros, todos los maestros y ustedes, tenemos una responsabilidad muy grande. Ustedes están adquiriendo una responsabilidad muy grande ya desde este momento, porque ustedes van a prácticas, están frente a grupo ya en algún momento, y querámoslo o no, somos modelos a seguir. De ahí todos mis comentarios en las oportunidades que tuve comentar, hacia allá iban, chicos. Nosotros tenemos que actuar por convicción, no porque estamos obligados a hacer ciertas cosas. Yo reconozco y sé, seguramente ustedes, pues que desafortunadamente vivimos todavía en un contexto y tenemos una realidad que nos obligan a tener que instalar reglas, a tener que proponer y promover estrategias que obliguen a que se den las cosas que de manera natural deberían de surgir y de darse. Pero ahí es donde tenemos que actuar nosotros. Primero, empezar por la casa, ser críticos, analíticos y propositivos, tomar decisiones en función del deber ser y de pensar en nuestros alumnos, que si yo, como yo actúo, ellos tendrán ese modelo a seguir, querámoslo o no. Entonces tenemos que empezar por nosotros mismos, a pensar de la manera más adecuada cuando tenemos que estar tomando decisiones, tomar la más idónea, la más pertinente y relevante para el contexto en el que estoy. Que si me toca la oportunidad de poder estar en un lugar, una situación política en donde pueda tomar decisiones, tomen las más adecuadas, piensen en que las repercusiones que van a tener. Como maestros, ustedes llegan a tocar a 1000 almas, ¿sí? Yo por ahí luego en clases pues les comento, por ejemplo, algo que leí en algún lugar, en algún momento. Un piloto en un avión, cuando llega a suceder alguna situación, algún accidente, un incidente, pues lleva a 100, 50, 200 almas. Nosotros, ¿cuántas almas no vamos a tocar? ¿O cuántas almas vamos a ayudar o perjudicar con nuestras acciones, nuestra toma de decisiones y con nuestro pensamiento crítico analítico que promovamos o no en nuestros alumnos? Porque no nada más nosotros tenemos que desarrollarlo, sino que también tenemos la responsabilidad de que nuestros alumnos lleguen a ser críticos y analíticos para que podamos hacer realmente cambios en nuestra sociedad que permitan que en algún momento lleguemos a omitir o a no tener que llegar a establecer reglas para que sucedan las cosas. Gracias.
Araceli, la felicitamos por su excelente participación. Muchas gracias. Maestra Xochitl, tiene usted tres minutos para sus conclusiones. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, jóvenes, pues ya nos acercamos un poquito a esta extensión de la pregunta en un por qué y un para qué de las reglas. Ya por aquí nos mencionaban a la maestra Alma y también la maestra Marina con sus diserciones, que no van lejos de lo que ya nos presentaron la compañera Glenda y la compañera Araceli. Ante la imposibilidad de una superioridad ética y el logro del respeto irrestricto hacia los logros o hacia los esfuerzos de la mujer, hubo que implementar reglas. Nuestros autores, Frendenberg y Alba Buitrón, en el libro que nos presentan aquí, nos dicen en sus conclusiones que hay esfuerzos por reflejar en normas escritas el reconocimiento, impulso y garantía de la representación política de las mujeres, desde nuestra Carta Magna, leyes secundarias y particularmente las leyes electorales. Todo esto ha sido un continuo y por supuesto ha sido esencial para los logros que hasta este momento han surgido. Pero también viene un ¿para qué? ¿Cuál es el efecto de estas reglas? Por una parte está la parte legal, donde precisamente sanciona a los que evaden las reglas, pero por la otra está este logro que tiene que ver con el cotidiano, con lo que nosotros vamos a llevar a cabo. Y ya nos decían por aquí la maestra Araceli, sobre todo en el deber ser, que podríamos traducir en el querer ser. Y bueno, por supuesto que las reglas importan, porque sientan las bases de las reglas del juego para seguir construyendo esta representación política electoral. Pero también es prioritario que nosotros tengamos prácticas cotidianas de respeto a las mujeres, de respeto hacia las mujeres, de respeto entre hombres y mujeres, para que esto nos lleve a que las mujeres mexicanas preparadas, empoderadas y valiosas tengan menos miedo de participar, porque hay un miedo natural a hacerlo, aunque estén las reglas allí imponiendo sanciones. Y esto tendrá que ver con cómo nosotros en nuestra sociedad vayamos extendiendo esta confianza hacia los demás. Y también, obviamente, que de manera veraz todos los ciudadanos en conjunto, hombres y mujeres, tengamos la capacidad de reconocer que la mujer es capaz de desarrollar estas actividades de la administración pública con un alto grado de responsabilidad y encomio, porque ya lo han demostrado en cada uno de los hogares mexicanos. Esto es lo que puedo concluir para ustedes. Gracias. Muchas gracias, maestra Xochitl. La felicitamos por su participación. Es el turno de la arquitecta Glenda Orozco Rentería para que nos comparta sus conclusiones de su tema. Muchas gracias. En estos últimos minutos que me quedan de participación, quisiera agradecer de nuevo al Instituto Estatal Electoral por la invitación a participar en este foro, agradecer la atención de todas y todos los estudiantes que asistieron el día de hoy y comentar que si bien se puede identificar como un tema especializado, es importante que todas y todos los ciudadanos conozcamos sobre los temas que se tomaron este día, sobre todo lo que tiene que ver con la promoción de los derechos político-electorales de las mujeres. De manera introductoria, la maestra Araceli habló de la conquista del voto de la mujer hace muchos años y es importante recordar que las maestras tuvieron un papel importante en esa lucha para conquistar el derecho al voto. También quisiera aprovechar este espacio para, hablamos durante este foro de uno de los textos que difunde el Instituto Nacional Electoral. Quiero mencionarles que el Instituto Nacional Electoral tiene un acervo amplio con libros especializados, pero también algunos dirigidos a niñas, niños y adolescentes, desde preescolar, en bachillerato. Ustedes que se están formando como maestras y maestros, tal vez puedan hacer uso de este material que tiene el objetivo de promover los valores de la democracia, los principios también, entre niñas y niños, y que difunden temas también desde género, la rendición de cuentas, en un lenguaje muy sencillo y entretenido para niñas y para niños. Entonces, si
si es de su interés revisar esto, en la página de INE, www.ine.mx, se encuentra disponible este acervo. De nuevo agradecer, muchas gracias. Arquitecta Glenda, muchísimas gracias por su participación y una sincera felicitación. Maestra Almalicia Ávila Flores, su turno. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Ricardo. Pues bueno, me gustaría concluir ya esta participación comentando. Ya identificamos qué es la paridad, el principio constitucional de paridad, cómo ha avanzado la representación política de las mujeres. Y cuando escuchamos hablar de autoridades electorales, dicen, bueno, ¿qué hace el INE o qué hace el IE? No, pues hacen elecciones, sí, hay una función de Estado de organizar elecciones, pero también esto lo hacen las autoridades electorales. Si llegan los partidos políticos a registrar candidaturas que no cumplan con esas reglas, el primer filtro son las autoridades administrativas electorales, INE o el IE, y negamos registros. Después intervienen otras autoridades. ¿Hacia dónde voy con esto? Que las autoridades electorales también, nosotros, pugnamos por los derechos de las personas, de las mujeres. Casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. El primer punto donde se toca el caso local tiene que ver con el Instituto Electoral Local, donde se llega a la primera parte de la sustanciación de algo que se llama procedimiento especial sancionador. Todo esto hacen las autoridades para que en tutela de los derechos de las personas. Esa es una primera gran reflexión. La segunda, una invitación para que seamos agentes de cambio, donde nos encontremos, en la trinchera donde estemos, en lo público y en lo privado. Porque no basta nada más cambiar las reglas y tener reglas y aplicarlas. Hay que cambiar la cultura. Y ustedes tienen un campo muy fértil para actuar. Yo hace algunos años tuve la oportunidad, la honrosa encomienda de dar clases. Y yo reflexionaba mucho que el tener alumnos o alumnas en el grupo significa que los padres confían en nosotros y que nos prestan un breve tiempo para su formación a lo más valioso que tienen, que son sus hijas, que son sus hijos. Y ustedes pueden hacer, obviamente, en el ejercicio de su profesión, una diferencia muy importante, y es un tema formativo. Finalmente, comentarles que el día de hoy, el que estemos mujeres aquí al frente de ustedes, ha significado la lucha de otras mujeres, para que las mujeres pudiéramos acceder a estos espacios públicos, para que las mujeres pudiéramos estudiar, y una serie de derechos que tampoco se nos habían dado, que no se nos habían reconocido, porque siempre han sido nuestros, pero no se nos dan, no se estaban reconociendo. Por todas esas mujeres hoy, en este auditorio, hay otras mujeres estudiando, hay otras mujeres ejerciendo sus espacios públicos, sus cargos públicos, sus profesiones. Y a ellas me refiero y les dedico esta frase que alguna vez escuché en un foro y la hice mía. Por todas esas mujeres, porque fueron, somos, y porque somos, serán. Y en esa lucha las y los invito a que seamos hombres y mujeres, mujeres y hombres, personas agentes de cambio para luchar y defender, conservar esos derechos que tantas luchas y pugnas han derivado y que en esta tarde pues se han dado a la tarea las especialistas en los temas de conversarlo. Muchas gracias. Maestra Almalicia, la felicitamos por su excelente participación. Ahora es el turno de la maestra Marina Garmendia. Sería usted tan amable de presentarnos las conclusiones. Muchas gracias. Bueno, creo que me queda muy poco que decir. Me parece que han sido muy elocuentes, que yo creo que a todas nos gustaron las participaciones de las maestras, de las colegas del Instituto Estatal Electoral, del Instituto Nacional Electoral. Poco me queda que decirles, agradecer su atención. Realmente han sido un público muy atento. Muchas gracias, por supuesto, de la invitación para participar esta tarde y sumarme simplemente a la reflexión. Les dije así muy rápidamente que yo fui maestra en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, poco más de 14 años. Después estuve en el Instituto Nacional Electoral, poco más de 20 años. Y ahorita ya me presentaron aquí como profesora de posgrado de la Universidad Internacional de La Paz. Fíjense, un ciclo. ¿Por qué? Porque después de
haber ocupado ese espacio en una de las instituciones públicas más importantes del país. Los últimos años que me queden de fuerza para seguir trabajando, mi decisión fue volver a la docencia. Creo que es donde más podemos aportar. Creo que la experiencia que he tenido afortunadamente de trabajar organizando elecciones y de trabajar en pos de la formación de una cultura cívica democrática me dan ahora más elementos para poder llegar un poco a los jóvenes como ustedes, que son las nuevas generaciones y que, como bien han dicho sus profesoras, son los responsables de tocar estas miles de personas. Ojalá que esta tarde de pronto haber entrado un tema que a lo mejor no tenía nada que ver con sus estudios, con sus licenciaturas, pues les haya despertado un poco la inquietud. Y en el caso que a mí me tocó exponer, que es el de la violencia política contra las mujeres, hacer una reflexión final de que esta violencia contra niñas y mujeres no solamente es política. Ayer antier seguramente vieron que el gobernador encabezaba un acto público muy importante y una campaña que se llama algo así como que ya párale a la violencia. ¿Por qué? Porque hay violencia contra niñas y mujeres en todos los ámbitos. Baja California Sur está en el segundo lugar de violaciones a nivel nacional. Cuando yo les dije, ¿quieren que algún violador sea su diputado? No, dijeron las chicas, pero yo no lo decía al azar, lo decía porque a pesar de que hay delitos que han disminuido, hay otros que han aumentado y esos otros tienen que ver con las niñas y las mujeres, y viene fundamentalmente, de nuevo la violencia empieza en las familias, en los hogares. Les decían muy bien sus maestras, hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar, pero desde la raíz. No son monstruos, no son enemigos que acechan en la oscuridad a niñas y mujeres. Esos monstruos, esos enemigos, lamentablemente están en sus hogares. Entonces, ustedes que van a llegar a esos hogares, a esos niños, a esos jóvenes, tienen una gran responsabilidad. Muchas gracias por su atención y su asistencia. Maestra Marina, muchísimas gracias y muchas felicidades por su brillante participación, al igual que para todas las panelistas. Bien, entramos a la ronda de preguntas del público asistente. Allí a un lado de ustedes hay unas compañeras y compañeros con micrófono. Les agradeceríamos que el joven o algún otro asistente tenga alguna duda o pregunta, que levante la mano. Puede dirigirse al panel o a una panelista en particular. Bueno, pues veo que todo quedó clarísimo. Pues vamos a agradecerle a nuestros funcionarios acompañantes la entrega de unos reconocimientos a nuestras estimadas panelistas. Bueno, las autoridades que nos acompañan nos harán el honor de entregar unos reconocimientos a nuestros panelistas. Iniciamos con el maestro Luis. Si nos hace el favor. Sí. Muchas gracias, muy buenas noches.
el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur otorga el presente reconocimiento a la licenciada Marina Hermendia Gómez por su participación como panelista en el foro de diálogo La representación política de las mujeres, organizado por los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, realizado el 3 de febrero de 2023. Con el permiso de todos ustedes, quiero agradecer este extraordinario foro y me permito, y tengo el honor de entregar este reconocimiento a nombre del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. Otorga el presente reconocimiento a la maestra Almalicia Ávila Flores por su participación como panelista en el foro de diálogo La representación política de las mujeres en México, organizado por las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, realizado este 3 de febrero de 2023. Felicidades. Buenas noches a todos y todas. Agradecer al Instituto Estatal Electoral por esta magnífica jornada que ha realizado el día de ayer en la normal urbana y hoy aquí en la normal superior. Creo que los temas electorales, los temas que nos conciernen a las mujeres en paridad, en cuestión de violencia política de género, nos deben de interesar a todas y todos, porque como bien decían nuestras 5 excelentes ponentes, es un tema que viene desde casa. Ustedes como formadores de generaciones tienen una gran corresponsabilidad con la sociedad y en la vida pública, en la vida política, porque política es lo que hacemos todos los días. Por eso quiero agradecerle que estén todavía aquí con interés escuchando estos temas y felicitar al licenciado Rico por todo el esfuerzo que ha hecho para que se lleven a cabo estos foros, y de nuevo mi reconocimiento a cada una de las panelistas. Y me permito leer el siguiente reconocimiento. El Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur otorga el presente reconocimiento a la arquitecta Glenda Orozco Rentería por su participación como panelista en el foro de diálogo La representación política de las mujeres en México, organizado por las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, realizado el 3 de febrero de 2023. Gracias.
Muy buenas noches. Pues a un servidor le corresponde también entregar reconocimientos y afortunadamente me toca precisamente otorgarles al personal de casa. Sin embargo, quiero reconocer la participación de la meritada maestra Marina Armendia Gómez. De igual manera, mi reconocimiento para ella por lo expresado para un servidor, y le reitero y le regreso la estima, el reconocimiento, su calidad, su profesionalismo, en fin, todo lo que la ha caracterizado durante su trayectoria personal y profesional. Creo que se ha manifestado en esta ocasión y la verdad es un placer contar con ella esta tarde en nuestra institución. Bienvenida y esperamos tenerla de regreso en muchas invitaciones por aquí. También a la maestra Malicia Ávila Flores, que nos deleitó también con su disertación, con la arquitecta Glenda Orozco Rentería, que también obviamente nos deleitó con su colaboración y con su participación esta tarde, y obviamente reconocer a las dos personas que en esta ocasión participaron por nuestra institución, a la maestra Xochitl de Rosario Cortés Lara y a la maestra Araceli Martínez, quienes obviamente también se sumaron, independientemente de que no tienen el conocimiento tan preciso como las personas que esta tarde nos acompañan de Instituto Estatal Electoral, Instituto Nacional Electoral. Creo que hicieron un buen papel y también requieren un muy buen aplauso por parte de nosotros. Muchas felicidades a Bueno, pues para el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur no hubiera sido posible realizar este evento el día de hoy si no hubiéramos tenido un gran anfitrión como lo es la Escuela Normal Superior, por lo que el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur otorga el presente reconocimiento al maestro César Alfredo Ríos Calderón por su valiosa colaboración en el foro de diálogo La representación política de las mujeres en México, organizado por las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional el día de hoy, 3 de febrero de 2023. Este reconocimiento se encuentra firmado por el doctor Alejandro Palacios Espinosa, consejero presidente del instituto, así como por el maestro César Adonai Taylor Maldonado, consejero electoral y presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Servicio Profesional Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues es así como hemos terminado este excelente foro, finalmente agradeciendo una vez más a nuestras brillantísimas compañeras electorales, para nuestras compañeras electorales que han tenido una excelente participación. De veras, muchas gracias. Estamos muy honrados y agradecidos por el apoyo que nos han dado a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. Y también, como último punto, agradecerles a ustedes, jóvenes, futuros y ya próximos maestros. Tenemos la esperanza que esta semilla que estamos sembrando en su memoria surta efecto aquel día que estén frente a clase y recuerden que tienen un compromiso. Nosotros, las instituciones electorales, estamos haciendo nuestra tarea. A ustedes les va a corresponder hacer la suya.